Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda Colín Mora, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Boca del Río de la licenciatura en Biología que cursa el tercer semestre. Y en este video les voy a explicar sobre el equilibrio genético de Hardy-Weinberg. Para comprender mejor, tenemos que saber que este es un principio muy importante para la genética de poblaciones, ya que esto nos permite entender cómo se comportan los genes dentro de las poblaciones a lo largo del tiempo. Este principio fue propuesto en 1908 por el matemático Godfrey Hardy y por el médico Wilhelm Weinberg. Ellos demostraron que bajo ciertas condiciones las frecuencias de los genes permanecen constantes de generación en generación. Primero que nada, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es el equilibrio de Hardy y Weinberg? Este es un modelo científico, como lo dije anteriormente, que fue propuesto en 1908 por Godfrey Hardy, que era un matemático, y Wilhelm Weinberg, quien era médico. Ellos descubrieron que si una población cumple con ciertas condiciones, las frecuencias de los alelos no cambian de una generación a otra. Pero, ¿qué son los alelos? Los alelos son las diferentes versiones de un mismo gen. Un claro ejemplo podría ser que teniendo un alelo dominante representado con la letra A mayúscula y un alelo recesivo representado con la A minúscula. Y mientras no ocurra un cambio importante dentro de la población, la proporción de esos alelos permanecerá con el paso del tiempo. Ya que tenemos las bases de lo que es el equilibrio genético, ahora para que una población permanezca equilibrada deben cumplirse 5 condiciones, las cuales son: la condición número 1 que se presenta para que exista un equilibrio entre las poblaciones es que la población debe ser muy grande, ya que esto ayuda a evitar que el azar cambie la frecuencia de los genes. Como segunda condición, es que el apareamiento debe ser completamente al azar. Esto quiere decir que los individuos no pueden elegir pareja por alguna característica genética. Como tercera condición, es que no existan mutaciones, ya que si los genes cambian mediante mutaciones, entonces las frecuencias también cambiarán. Como cuarta condición, que no haya migración. Esto significa que no deben entrar ni salir individuos de la población porque pueden introducir nuevos alelos. Y como quinta y última condición es que no exista ningún tipo de selección natural. En otras palabras, quiere decir o se refiere a que todos los individuos deben tener una misma posibilidad de sobrevivir y reproducirse. Si alguna de estas condiciones deja de cumplirse, entonces la población comenzará a evolucionar. Para calcular el equilibrio se representa mediante una ecuación que consta de la siguiente fórmula, que sería p al cuadrado más 2pq más q al cuadrado igual a 1, aparte de tener otra fórmula que sería p más q igual a 1. ¿A qué nos referimos con esto? La p representa la frecuencia del alelo dominante, mientras que la q
representa la frecuencia del alelo recesivo. Ahora bien, los resultados que se dan a partir de esta ecuación sería el P al cuadrado, serían los individuos con genotipo dominante. El 2PQ serían los individuos con genotipo heterocigoto. Esto quiere decir que tienen dominante y recesivo. Y el Q al cuadrado serían los individuos con genotipo recesivo. Y con esta ecuación los científicos pueden calcular cuántos individuos tendrán cada genotipo dentro de una población. Bueno, ahora con base a la fórmula veremos un ejemplo sencillo. Supongamos que el alelo dominante tiene una frecuencia de 0.7 y el alelo recesivo tiene una frecuencia de 0.3. Entonces, lo que vamos a calcular sería 0.7 por 0.7, que da un total de 0.49. ¿Ok? Después de eso, multiplicamos 2 por 0.7 por 0.3 y se obtiene 0.42. Y finalmente sería multiplicar 0.3 por 0.3, que da igual a 0.09. Esto significa que el 49% de la población que se está investigando tendrá el genotipo dominante. El 42% tendrá el genotipo heterocigoto. ¿A qué me refiero con esto? A que tiene una parte del alelo dominante y del alelo recesivo. Y el 9% tendrá el genotipo recesivo. Y pues como se puede ver, la suma de estos porcentajes da el 100% de toda la población. Ahora, resolviendo otro ejemplo con esta función de la fórmula de Hardy-Weinberg, pues supongamos que en una población la frecuencia del alelo dominante, que representamos con la letra P, es del 0.8 y la frecuencia del alelo recesivo, representado con la letra Q, es del 0.2. Lo primero que se hace para calcular es P al cuadrado. Entonces se multiplica 0.8 por 0.8, así obteniendo el resultado de 0.64. Esto significa que el 62% de la población tiene genotipo A mayúscula, A mayúscula. Ya, pues esto quiere decir que es homocigoto dominante. Después se calcula 2PQ. ¿A qué nos referimos con esto? Es la segunda parte de nuestra ecuación. Para esto se multiplica 2 por 0.8 por 0.2 y el resultado es 0.34. Esto quiere decir que el 32% de la población tiene un genotipo A mayúscula, A minúscula. Esto quiere decir que es un heterocigoto. Ahora, para calcular Q al cuadrado, se multiplica 0.2 por 0.2 y se obtiene 0.04, que sería el 4% de la población que tiene un genotipo A minúscula, A minúscula o un homocigoto recesivo. Y finalmente se suman los tres resultados, que es 0.64 más 0.32 más 0.04, y el resultado es 1, que equivale al 100% de la población. Y con esto podemos comprobar que la fórmula de Hardy-Weinberg se cumple y podemos conocer la proporción de cada genotipo dentro de una población.
ya llegando al final, pues es importante que recapitulemos un poco de todo lo que vimos a lo largo de este video, teniendo con que el principio de Hardy y Weinberg es súper importante, sobre todo para apoyar a los científicos que estudian la evolución, ya que así se conocen la frecuencia con la que suceden las enfermedades hereditarias, y también podemos comparar las diferentes poblaciones para saber si están teniendo cambios de manera genética. Y pues con esto podemos concluir de que el equilibrio de Hardy y Weinberg pues nos demuestra que cuando no actúan las fuerzas evolutivas, las frecuencias de los alelos se mantienen constantes de generación en generación, aunque en la naturaleza pues no sucede así, ya que es más difícil cumplir con todas esas condiciones. Pero tomemos en cuenta que este sigue siendo un modelo que es fundamental, ya que es una herramienta para comprender la genética poblacional. Bueno, esto sería todo de mi parte. Yo me despido. Bye.